Bienvenido a un audio más de su canal A Puerta Cerrada. Este canal es libre de abuso narcisista, volando alto como las águilas reales con nuestros ojos bien abiertos. ¿Y por qué tenemos que tener los ojos bien abiertos y educándonos cada día con la palabra de Dios, psicológicamente, espiritualmente y de todas partes, para cuando alguien venga con este tema o alguien esté pasando por esta situación, podamos nosotros ayudarle y darle esa mano que necesita para esa persona también sacarla de esta falsedad que vivimos mucho. Y para eso Dios nos está preparando. El domingo casualmente yo tuve un caso y tuve la oportunidad de hablar con un grupo de hermanas y ayudarle a una de ellas que estaba pasando por una situación como la de nosotros, con un PN, pero en este caso una muchacha que le echó preso a su hijo y que estaba pasando por diferentes situaciones y la hermana no sabía qué hacer. Y pues yo le pude dar un poquito, unas pequeñas lucecitas, le encendí para que ella pudiera ir, porque no hay que darlo todo, sino que también la persona tiene que buscar y por su propia vía uno ir buscando y abriendo sus ojos, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, Él nos ayuda. Entonces, bueno, para eso tenemos que estar nosotros siempre preparados y no tanto psicológicamente, porque acuérdense que psicológicamente nosotros hemos oído, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de oír a Iñaki Piñuel, que es un tremendo psicólogo y que él ha ayudado mucho. Él tiene parte muchísimo en que Dios lo está usando para abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento, pero nosotros no podemos ir con esta parte de psicología, ayudarle a un hermano o una hermana en Cristo, porque te acaban. Tú sabes, tienes que ir con la palabra de Dios y enseñarles a ellos con la palabra de Dios como Pablo, como el Señor nos habla y nos dice de que en estos tiempos iban a existir estos seres y que este es el tiempo que estamos viviendo. Y yo creo que para esta hora estamos aquí nosotros para ayudar a otros, no quedarnos callados, no, ¿cómo te dijera yo? Quedarte encerrado en tu mismo círculo. Si tú abriste tus ojos, por algo Dios te los abrió, para que tú también puedas ayudar a otro, para que tú también te eduques y podamos seguir en esta cadena ayudando a otro y a otro, para la próxima generación también sean libres y no queden en cautivo con estos seres, porque estos van de generación en generación cautivando personas y cautivándote espiritualmente y cautivándote también psicológicamente. Entonces, vamos a educarnos y vamos a seguir ayudando con la palabra de Dios. Yo sé que en este canal no hay muchos, pero los pocos que hay son los que verdaderamente tenemos nuestros ojos abiertos y estamos allí porque tenemos que aprender, como les digo, con la palabra de Dios para poder ayudar a otros, ya sean hermanos, hermanas en Cristo o cualquier persona que necesite. Estamos aquí, pero para que sepan que no solo científicamente hablan de estos personajes, sino también que la Biblia nos habla de estos personajes. Y como dijo el Señor, que ahora entiendo más que nunca esta palabra que dice el Señor: y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y comenzamos con el análisis de hoy. Hasta aquí este pequeño comercial. Y comenzamos con el análisis de hoy. Y hoy le vamos a contestar una pregunta a alguien que la mandó anónimamente, que ella no quiere que yo dé su nombre, pero ella pregunta, dice: ¿qué hacer cuando tienes padre o madre narcisista? Hay un mandamiento bíblico que nos apresa, que honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué hacemos en este caso para no pecar? Sabemos que eso está en Efesios 6:1, pero también está también Efesios 6:4, ¿verdad? Que dice que no provoquéis a ira a nuestros hijos. Y ese nadie lo lee, porque solamente te leen siempre en en todas las iglesias y en todos los lugares siempre te enseñan Efesios 6:1 a los niños, pero nunca les enseñan, o sean jóvenes o sean grandes, quien sea, le enseñan Efesios 6:1, pero nunca te llevan a Efesios 6:4, donde dice: no provoquéis a ira a nuestros hijos, sino ayudarlos en el Señor, ¿verdad? O adoctrinarlos en el Señor.
pero ellos no lo hacen porque sabemos que estos personajes narcisistas usan la palabra de Dios para aplicársela a todo el mundo, pero menos se la aplican ellos, ¿verdad? Entonces ella nos cuenta aquí que ella tiene, o no sé si es su mamá o su papá, pero dice que tiene uno de los padres que es narcisista y ella necesita saber cuál es la respuesta o cómo defenderse o qué hacer para no dejarse manipular sin faltar el respeto. Entonces vamos a ver aquí en Efesios, bueno, en Efesios no, ya leímos Efesios 6.1 y Efesios 6.4. Vamos a ir aquí, una hija, cómo respondieron las hijas de Labán, Raquel y Lea, cuando Jacob le hizo esta pregunta a ella. Y esto está en Génesis 31, 14 y 15. Y aquí vamos. Génesis 31, 14 y 15. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, le estaban respondiendo ella a Jacob, y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tienen ya por extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. O sea, todo lo que le pagaron también se lo comió. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Eso le contestaron sus hijas a Jacob cuando Jacob le preguntó a ella de su padre. Acuérdense que aquí les voy a leer un poquito más, que Rebeca, su papá y su hermano también eran uno de estos personajes. Y aquí les voy a dar un poquito más de explicación para que miren. Acuérdense que estos personajes narcisistas siempre tienen su hijo de oro, que esos son los que nadie puede tocar, estos son los mejores, estos son los que ellos cuidan, ellos son los que le dan todo, siempre tienen un hijo, ¿verdad? Estos padres tienen el síndrome del talón, le llamaban en el tiempo de Rebeca, los grandes sabios, en el tiempo de antes, le llamaban que tenían el síndrome del talón, que es lo mismo que PN, que es lo mismo que narcisista. ¿Por qué le llamaban el síndrome del talón? Porque son personas que no les importa a quién pisan y a quién le hacen daño, ni el dolor que causan. A ellos no les importa, no les interesan. Por eso en aquel tiempo le llamaban que tenían el síndrome del talón, para que miren que desde aquel tiempo ya venía esto. Lo que pasa es que no era el tiempo que nosotros abriéramos nuestros ojos y que nosotros nos diéramos cuenta que son los mismos narcisistas, que son los mismos PN, estos síndromes del talón que tenían esa gente en ese tiempo. Entonces, en Génesis 12.1 también miramos cómo el Señor le dice a Abraham, y lo pueden buscar ustedes en Génesis 12.1, que tiene que irse de su gente y de su parentela. Por algo habrá sido que el Señor lo mandó a moverse a Abraham, que se fuera de su parentela. Nos indica aquí que hay veces que hay que irse de su casa y de su parentela. A veces es que hay que uno coger como coger una separación un poco cuando estás pasando por mucho daño o te están haciendo, como coger un tiempo, como coger ese espacio para ti, para tu vida, para pensar. A todos nos pasa diferente, pero no importa si es tu padre, si es tu madre, si es tu hermano, si es uno a veces necesita ese espacio cuando ya llega uno al asfixio de viaje que ya no puede más, ¿verdad? Y bueno, Rebeca, hermana de Labán, el arameo, el padre de Rebeca era muy malo, era un PN, y ustedes lo pueden leer ahí en la Biblia, dice la historia de ellos. Labán, su hermano, también, que era un PN manipulador, que no sé, quizás no saben ustedes o quizás no se acuerdan de que él fue el que manipuló y le quitó a Jacob, también que lo engañó, que le dio la esposa que no era y le hacía también con el ganado lo mismo,
y él era un manipulador, este Labán. Este Labán también era de la familia de Rebeca. En la familia de Rebeca todos eran malvados, pero ella salió una persona diferente, justa, y por eso conocía del tema de los PN. Y por eso también recordemos cómo ella le ayuda a, que ella es la mamá de Esaú y Jacob, y cómo ella le ayuda a su hijo, porque sabemos que Esaú era uno de estos, del talón, un personaje de estos, PN, y ella le ayudó a su hijo. ¿Por qué? Porque ella ya sabía cómo lidiar con estos personajes, porque ya en su familia ella había vivido con ellos. Aquí nos enseña el Señor cómo tratar con estos seres. Esto incluye a toda persona tóxica. Con estos personajes tú tienes que ser sabio con sabiduría de lo alto y sin necesidad de ofender o hacer daño a la otra persona. Tú puedes tener sabiduría y apartarte, como miramos aquí, como Jacob con Esaú, como él pudo hacer las cosas, arreglarlas con sabiduría, ¿verdad? De lo alto. Siempre hay que pedirle al Señor que nos dé ese entendimiento. Estos personajes son rencorosos, vengativos, no miden los daños que hacen, no tienen consideración a nadie ni con nadie. Y ya les expliqué cómo respondió Rebeca, Raquel y Lea cuando le preguntaron a ella qué hacer. Esto es lo mismo que le decimos a esta persona que nos está haciendo esta pregunta, que con sabiduría, y ella tiene que poner su carácter sin faltarle el respeto, un límite hasta donde uno, si tú le ayudas a tus padres, pues ayudarle y todo, pero eso no quiere decir que te van a estar manipulando, porque puede ser muy peligrosa la manipulación. Miramos también que está en Primera de Samuel 20:30, algo también que pasa aquí. Vamos a ir para ayudarle un poquito más a ella en Primera de Samuel 20:30. Aquí le vamos a ayudar a él para que no se sienta presa de esto que le está pasando a ella. 20:30. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán. Ahí miramos cómo Saúl se encendió contra su hijo, contra Jonatán, y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Entonces, miramos aquí cómo se puso Saúl manipulando a Jonatán y diciéndole que él ya sabía que se había ido él al lado de David. Y entonces miramos aquí cómo los padres usan todo su poder que tienen para manipular a los hijos, para cuando quieren hacer algo, digamos, que está en contra de la palabra de Dios, en contra de lo que tú crees personalmente, te hacen ellos cuando te manipulan que tú te prestes al juego de ellos. Miramos también en Salomé, en Mateo 12:8, cómo Herodías era una madre manipuladora. Y así como ella, hay muchas, y usan a los niños o a los jóvenes o a los adultos inclusivos para que hagan lo que ellos quieren, pues porque sabemos que nuestros padres tienen un gran poder en nosotros, y eso es lo que le pasa. No podemos caer en el mismo juego de lo que le pasa a estos PNs narcisistas, que ellos nunca llegan, como ellos vienen ya de un padre también y de una madre narcisista. Entonces ellos también hacen todo por agradar a sus padres y a sus madres, y por eso es que ellos también hacen todo este juego que hacen con uno, y no nos podemos prestar a ese juego y seguir la manipulación, porque ahí miramos cómo sigue la cadena. Acuérdense cuando le bailó a Herodes la hija
de ella, y ella fue la que le dijo, la mamá fue la que le dijo que le pidiera la cabeza de Juan el Bautista. Ahí miramos la manipulación de ella, el poder que tenía en la muchacha y cómo usó su juventud y todo lo que tenía para ella pedir lo que ella deseaba y lo que ella quería. Usó a su hija para que le dieran la cabeza de Juan el Bautista. Mucho cuidado y siempre ser dirigida por el Espíritu Santo de Dios para cuando nosotros tenemos incluso obedecer a nuestros padres. Tenemos que tener, primeramente tenemos que obedecer a Dios y después a nuestros padres, que todo sea de acuerdo a lo que nosotros creemos que está correcto. Y con mucha sabiduría, ¿verdad? De lo alto. Quizás no pueda darle el contacto cero, pues porque son tus padres y es algo bien cercano a uno. Pero tratar de hablar lo menos con estos seres, con estos personajes, lo menos posible, o solo hablar lo que ya cuando tú miras que te están ya en la conversación manipulándote, metiéndote cosas que ya sabemos que eso no es de Dios ni nada, pues hasta ahí uno se comienza a despedir de la persona y todo con tranquilidad y con, ya sabemos que ellos son así, entonces con tranquilidad y con mucha sabiduría, está bien, entonces hasta la próxima y ya, para no faltar el respeto y no llegar a esa falta de respeto, porque ellos también te sacan a veces de tus casillas para que tú quedes así en vergüenza y quedes mal, tú sabes, para acusarte y hacerte mucho gaslight y hablar lo más simple posible, sin dejarse enmarañar en su tela, en su telaraña que ellos te quieren meter, siempre te quieren meter en la telaraña de ellos. No, uno tiene lo más simple y despedirse de esto, ¿verdad? Cuidado que entre más viejos vayan, más experiencia y más maña tienen, porque pueden hacerte mucho más daño con el, como dicen, con el pase de la viejita, con el pase de esto, el otro, pues porque uno tiene más pesar y tiene más lástima de ellos y todo eso, pero ellos se vuelven unas personas bien experimentadas en la manipulación, ¿verdad? Les recomiendo que pueden ver la película que está en español, ¿Qué hacemos con la abuela? O en inglés, Tati Daniel, ¿verdad? Y aquí les voy a dar, yo sé que este es un poquito largo hoy, pero necesito darle esto para que también ustedes miren, esto son los pasos. Tengo 12 razones, pero no se las voy a dar todo porque son muchas. Son 12 razones por las que los niños de una familia son adultos más vulnerables a los psicópatas, los niños. Entonces, esto está en el libro de Iñaki Piñuel, En Familia Cero. Son 12 pasos, pero yo les voy a dar unos cuantos aquí. 1. Dice, no aprendieron a diferenciar el verdadero amor, confundiéndolo con el maltrato, el abuso, el chantaje y la manipulación emocional. 2. No aprendieron a establecer y defender los límites necesarios en sus relaciones al ver una y otra vez transgredido y violado todo tipo de límite por el abuso psicopático. Es por eso que como no lo aprendemos desde pequeña, por eso es que a nosotros nos cuesta más después soltar y desprenderlo de nuestro padre y poner ese carácter con la palabra de Dios. Número 2, le dije número 3, entonces ahora vamos, no pudieron ver atendidas sus necesidades básicas de cuidado, consuelo y base segura, de tal manera que quedaron anclados en este tipo de necesidades básicas y ahora son vulnerables a la seducción de los psicópatas que le prometen atenderlo. Entonces somos por eso presa fácil para los psicópatas, porque ellos nos dan ese cuidado y eso que nosotros necesitábamos desde niño. Número 4.
Se acostumbraron a vivir en la incertidumbre, la inseguridad, el caos y el vaivén emocional constante, algo que siempre caracteriza las relaciones con un psicópata. Número 5. Se aclimataron al abuso, al amor condicional, al chantaje emocional, la manipulación, por la denigración y la culpa y la vergüenza. Número 6. Se aclimataron al abuso, al amor condicional, al chantaje emocional, la manipulación por la denigración y la culpa y la vergüenza. Y hasta aquí lo voy a dejar y espero que este audio sea de bendición para ustedes. Shalom para todos. Bye. Hasta el próximo audio.